Bien, buenos días. Vamos a comenzar ahora a revisar el segundo bloque de las unidades temáticas que tienen que ver conmigo en el curso que corresponde a valoración de empresas. En las dos primeras sesiones vimos valoración de instrumentos financieros, ahora vemos valoración de empresas. El primer método de valoración de empresas que vamos a revisar es el método de los flujos de caja descontados. El método de los flujos de caja descontados, que les adelanto, es por lejos el método que más se usa para valorización de empresas. Contempla la valoración de una compañía como si esta fuese un proyecto de inversión. O sea, la empresa se considera un proyecto y se evalúa con la metodología de evaluación de proyecto. Entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a necesitar para poder hacer una evaluación de una empresa en función del método de los flujos de caja descontados? Vamos a necesitar la inversión requerida. Vamos a necesitar la vida útil, vamos a necesitar la tasa de descuento y vamos a necesitar los flujos de caja. Esos son los 4 datos financieros que son indispensables para poder realizar la evaluación de una empresa con el método de los flujos de caja descontados, valorar la compañía con esta metodología. Una aclaración respecto al punto D, cuando hablamos de los flujos de caja sub I. ¿Por qué? Porque son todos los flujos de caja asociados a los periodos de vida útil de la empresa. No es un dato, sino que es un dato por periodo. Bien, vamos revisando dentro de este concepto de los flujos de caja descontados. En primer término, cuando hablamos de inversión requerida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos evaluando una empresa en marcha. Por lo tanto, al evaluar una empresa en marcha, si estamos evaluando una compañía en marcha, ¿cuál es la inversión requerida de una empresa? La empresa solo puede invertir en activos. Por lo tanto, la inversión requerida de una compañía van a ser sus activos totales. Entonces, cuando estemos evaluando una inversión de la empresa, estemos determinando la inversión de la empresa son los activos, porque esos son los recursos comprometidos para poder desarrollar su giro. Y los activos totales, la precaución que hay que tener acá, para efectos de hacer una correcta evaluación, es a qué valor están registrados. Y aquí lo ideal, dentro de lo posible, ¿no es cierto?, es que podamos determinar el valor razonable de estos activos, porque si estos activos no han sido revalorizados con el criterio de valor razonable, sino que costo histórico, puede haber una diferencia entre la valorización de los activos a precio de mercado versus cómo lo tiene registrada la compañía. Por lo tanto, tomemos esa precaución de que ojalá los activos totales estén valorizados a valor razonable, o sea, cercano a su precio de mercado. Por lo tanto, muy simple, aquí está la inversión de la empresa, el total de sus activos, no hay otra visión de ese punto. Vamos al segundo componente del método de los flujos de caja descontados, que es la vida útil. Cuando nosotros estamos hablando de la vida útil, segundo componente, no nos estamos refiriendo a la vida útil de los activos que tiene la empresa, nos estamos refiriendo al concepto de vida útil de la empresa, que eso lo tiene que definir el evaluador. Entonces, ¿a qué plazo va a hacer la evaluación? ¿Cuántos años espera que la compañía esté funcionando? Entonces, en ese concepto, la vida útil de la compañía puede ser finita o la vida útil de la compañía puede ser perpetua. Finita significa que vamos a evaluar un plazo definido, 5 años, 10 años, 15 años. Y la forma de valorar la compañía con ese plazo tiene una metodología. Sin embargo, si evaluamos la compañía en forma perpetua, es decir, no le ponemos límite de tiempo a la existencia de la empresa, sino que asumimos que la empresa se va a comportar como una renta perpetua, evidentemente que la metodología cambia. Por lo tanto, ustedes definen si van a evaluar a plazo finito o a plazo perpetuo, pero tengan presente que eso involucra una metodología distinta según sea el caso. Ok. Tercer elemento que tenemos que considerar para efectos de del uso del método de los flujos de caja descontados es la tasa de descuento.
La tasa de descuento es habitualmente la simbología que se usa para esta tasa es la D minúscula. La tasa de descuento, ¿qué es lo que es? Es básicamente, ¿no es cierto?, el precio del dinero. La tasa de interés es el precio del dinero y la tasa de descuento en particular es aquella tasa de interés que vamos a usar para actualizar los flujos de los periodos futuros. Como vamos a traer flujos futuros a valor presente, tenemos que usar una tasa de interés significativa que nos considere el valor del dinero en el tiempo. Esa es la tasa de descuento. Por lo tanto, ¿cómo determinamos la tasa de descuento? Para determinar la tasa de descuento tenemos dos opciones o dos criterios que realizar. Primero, el costo de oportunidad. Y en segundo lugar, el costo del financiamiento. El primero, costo de oportunidad, como primer criterio, significa que la tasa de descuento va a ser la rentabilidad de la inversión, de la mejor inversión desechada. Pongamos un ejemplo. Si ustedes tienen un capital de 500 millones, recursos propios estamos hablando, los tienen depositados en el banco y la tasa de interés que el banco le paga es un 3% anual, ustedes tienen invertido 500 millones de recursos propios a una tasa de un 3% anual en el banco. ¿Qué ocurre si se nos abre la posibilidad de con ese dinero, con esos 500 millones, invertirlos en otro tipo de actividad? Por ejemplo, comprarnos un terreno, construir 2 casas para la venta. Obviamente, para poder evaluar ese proyecto vamos a calcular los flujos futuros que ese proyecto nos va a generar, traerlo a valor presente y determinar cuánto estaríamos ganando con esa opción. ¿Cuál es la tasa de descuento que tendríamos que usar? Si aplicamos el criterio del costo de oportunidad, la tasa de descuento tendría que ser el 3% anual, porque es la rentabilidad de la mejor alternativa que estamos desechando. Ok. ¿Cuál podría ser la limitante que tiene el uso del criterio del costo de oportunidad? Que estamos asumiendo automáticamente que el riesgo que tiene el proyecto de construcción es exactamente igual al mismo riesgo que tiene el depósito a plazo bancario. O sea, la tasa de costo de oportunidad, para ser usada para determinar la tasa de descuento, asume que las alternativas tienen un riesgo equivalente. Y eso no necesariamente es así. Entonces, aparece una segunda posibilidad para determinar la tasa de descuento, que es en función al costo del financiamiento. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuánto nos cuesta financiar la inversión de la empresa, en este caso en particular? ¿O cuánto nos costaría financiar la inversión del proyecto en términos genéricos? El financiamiento de la inversión de la empresa, en el fondo, obedece al financiamiento de sus activos. Por lo tanto, ¿cuánto nos costaría financiar los activos? Recuerden que la inversión requerida, como dijimos en el punto A, son los activos totales. Y ahí vamos a un concepto que ustedes tienen que haber visto con el profesor Hermosilla, que es la determinación, ¿no es cierto?, de la tasa de costo de capital. La tasa de costo capital de una empresa es el costo de financiamiento de esa empresa. Y esa tasa de costo capital se construye con la siguiente expresión: deuda por K sub I más patrimonio por K sub E partido por los activos totales. Esta también es conocida como la tasa K-WACC, que es su sigla en inglés, que es Weighted Average Cost of Capital. Por lo tanto, deuda por el costo de la deuda, patrimonio por la tasa de rentabilidad exigida del patrimonio dividido por los activos totales. O sea, lo que estamos sacando aquí es el costo ponderado del financiamiento de la empresa. Donde en esta expresión, ¿qué es lo que es K sub I? El costo de la deuda.
¿Y qué es lo que es K sub E? La tasa de rentabilidad exigida al patrimonio. Por lo tanto, la combinación de ambas tasas es lo que nos determina, ¿no es cierto?, finalmente el costo del financiamiento. Ahora, vamos en primer término a mostrar cómo se calcula el costo de la deuda. El costo de la deuda, K sub I, lo podríamos fácilmente expresar de la siguiente manera. Esta fórmula nos presenta la manera de determinar el costo de la deuda. A mayúscula por K sub A más B, B mayúscula por K sub B, más hasta N mayúscula por K sub N dividido por A más B más N mayúscula. Donde las mayúsculas que representan el monto monetario en que nos hemos endeudado con el acreedor respectivo. O sea, cuánto le debemos al acreedor A, cuánto le debemos al acreedor B, potencialmente cuánto le debemos al acreedor N. Y la K asociada a la letra minúscula correspondiente representa la tasa de interés de ese acreedor. Por lo tanto tendríamos A por K sub A, los intereses que le estamos pagando al acreedor A. B por K sub B, los intereses que le estamos pagando al acreedor B, y así sucesivamente. Y al dividirlo por el capital obtenido con cada acreedor, tenemos la tasa promedio ponderado. Por lo tanto, K sub I es una tasa de promedio, es una tasa de costo de financiamiento, perdón, promedio ponderado entre todas las alternativas de financiamiento que tenemos. Esa tasa, que está expuesta así, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y aquí hay que tener presente, vamos a dar 2 o 3 tips que esta tasa debe tener. Primero, la tasa debe estar expresada en la misma unidad monetaria. O sea, si tenemos la deuda A en pesos, la deuda B en UF, la deuda N en dólares, tenemos que llevarla a moneda equivalente. Segundo, la tasa de interés tiene que estar expresada en el mismo periodo. Si la tasa K sub A es mensual, la tasa K sub B es semestral y la tasa K sub N es anual, tenemos que primero hacer una equivalencia de tasas y dejarlas todas, por ejemplo, o mensuales, o todas semestrales, o todas anuales. Aquí lo que se sugiere es que trabajemos con tasas anuales. ¿Por qué? Porque cuando construyamos los flujos de caja, en líneas generales, estos se hacen para periodos anuales. Y finalmente, la tasa del costo de la deuda tiene que estar determinada sin efectos tributarios, o sea, antes de impuestos, sin considerar el concepto de ahorro tributario. Esas son las consideraciones que tenemos que tener presentes para determinar el costo de la deuda. Segundo aspecto es la tasa de rentabilidad exigida al patrimonio. La tasa de rentabilidad exigida al patrimonio, o KE. Esa tasa de rentabilidad exigida al patrimonio, KE, es una tasa que tenemos que determinar en función de cuál es el riesgo que los propietarios ven por invertir en la empresa, invertir su capital en la empresa. Aquí hay varios métodos que nos permiten aproximarnos a KE. El método de valorización de precio de activo capital o modelo CAPM, la teoría de valoración por arbitraje, el modelo de los 3 factores de Fama y French y otros modelos más. Seguramente ustedes con el profesor Hermosilla vieron el método del método CAPM.
el CAPM, que es un método para estimar la tasa de rentabilidad exigida al patrimonio, se formula de la siguiente manera: RF más la beta, factor de RM menos RF. Esa es la forma en que podríamos estimar la tasa de rentabilidad que le tenemos que exigir al patrimonio de una empresa, donde RF es la tasa libre de riesgo de la economía. RM, la tasa de rentabilidad de mercado. Y beta, y la B es el factor beta. Me pronuncio brevemente sobre los factores. RF, tasa libre de riesgo, corresponde básicamente a los instrumentos del Banco Central de Chile, en el caso nuestro, nuestra economía. La tasa de rentabilidad que ofrecen los instrumentos del Banco Central de Chile se consideran instrumentos que generan una tasa libre de riesgo. RM sería la rentabilidad de mercado. La podríamos medir esencialmente, si estamos pensando en el mercado bursátil, en la rentabilidad que nos genera el IPSA, índice de precios selectivos de acciones, o la rentabilidad que nos genera el IGPA, índice general de precios de acciones. También podríamos pensar, si somos más específicos y estamos en un rubro en particular, por ejemplo, el caso que estábamos usando recién de comprar un terreno y construir 2 casas, eso está en el rubro inmobiliario, por lo tanto podríamos calcular la rentabilidad de mercado, pero del rubro inmobiliario, o sea, más que la rentabilidad de mercado, estamos hablando de la rentabilidad de la industria. Y esa se sacaría con la rentabilidad promedio ponderado de las empresas que operan en ese sector. Y el factor beta básicamente es cómo la empresa impacta en el riesgo de mercado. En otras palabras, la beta, que es un factor que se calcula tomando la covarianza de la rentabilidad, de la volatilidad de la rentabilidad de la empresa por sobre la rentabilidad de mercado, nos puede dar 3 valores distintos: mayor que 1, igual a 1, menor que 1. Esto, como digo, deben haberlo visto con el profesor Hermosilla en lo que es la construcción del modelo CAPM. Si la beta es mayor que 1, ¿qué significa? Que la empresa es más riesgosa que la cartera de mercado. Recuerden que acá el riesgo está definido como la volatilidad de la rentabilidad. Por lo tanto, con una beta mayor que 1 significa que esta empresa volatiliza más que la rentabilidad de esta empresa, volatiliza más que la rentabilidad promedio del mercado. Si es igual a 1, volatiliza exactamente igual. Y si es menor que 1, volatiliza menos. Es una acción defensiva. Por lo tanto, si nosotros llevamos esto a un ejemplo, podríamos decir, ¿qué pasa en una empresa que tiene una deuda A por 100 millones, que tiene una tasa asociada de un 10% anual, que tiene un patrimonio de 200 millones, que la tasa libre de riesgo de la economía es un 4% anual, que la rentabilidad del sector al cual pertenece la empresa es un 15% anual, y que la beta calculada de la compañía, para calcular la beta obviamente tiene que ser una sociedad abierta, es un 1.2%. Es 1.2 veces. Estaríamos en condiciones perfectamente de calcular el costo del financiamiento de esta empresa, porque podríamos indicar, y aquí en color azul voy a exponer la resolución,
¿Cuántos serían los activos totales de esta compañía? Si tenemos dos fuentes de financiamiento, deuda 100 y patrimonio 200, nuestros activos totales son 300, ¿no? Y la empresa tiene una sola fuente de financiamiento con deuda. Por lo tanto, no tiene que calcular el K sub I porque el K sub I se transforma automáticamente en el K sub A. Una sola fuente de financiamiento, si ustedes ven la fórmula que tenemos a la izquierda en el C.1, KI sería igual 10% anual. El que tenemos que calcular es K sub E. Ok, ¿cuál sería K sub E? Aplicando la fórmula CAPM que tenemos a la izquierda. Tasa libre de riesgo, 4%, más 1.2 la beta por 15% menos 4%. Entonces tenemos KE igual 4% más 1.2 por 11%. Entonces ahí tenemos 4% más 13.2. Nuestro KE sería igual a 17.2% anual. Entonces tenemos calculado el KI y tenemos calculado el KE. Y sobre esa base podríamos aplicar la fórmula que describimos, originalmente, ¿no es cierto? Vamos a ver si todavía la tengo registrada acá. Efectivamente, podemos aplicar la fórmula del K que tenemos acá. Entonces decir, ok, ¿cuál es el K de esta empresa? Va a ser 100 millones por el 10% más 200 millones por el 13.2% dividido por los 300 millones. Y esa va a representar la tasa de costo de financiamiento de la compañía. Esta compañía en esta expresión nos muestra que 100 millones de los 300 millones que tienen activos fueron financiados con deuda al 10% y 200 millones de los 300 que tienen activos fueron aportados por los propietarios, que le exigen una tasa de 13.2% anual. El ponderado va a ser la tasa de costo de financiamiento de la empresa. Entonces, esa es la forma de determinar la tasa de descuento con el costo de financiamiento. Lo recomendable acá, en general, para trabajar con el método de los flujos de caja descontados, es que trabajemos con el costo del financiamiento. ¿Por qué? Porque no todas las empresas tienen el mismo nivel de riesgo. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad exigida en un rubro es distinta habitualmente a otro rubro. Entonces, en ese contexto se sugiere trabajar con el costo de financiamiento como el criterio a utilizar. Vamos al último componente del método de los flujos de caja descontados y que son justamente los flujos de caja. Los flujos de caja sub I. De partida tengan presente lo siguiente: el flujo de caja sub I va a ser igual al flujo de caja operacional sub I más el flujo de caja de capitales sub I. O sea, el flujo de caja se compone, tiene dos elementos que lo componen: el flujo de caja operacional y el flujo de caja de capitales. Por lo tanto,
Para construir el flujo de caja, entonces, lo vamos a ir armando por la estructura. Vamos a partir siempre del estado de resultados proyectado. Por lo tanto, yo no voy a construir el estado de resultados, ustedes saben perfectamente cómo armarlo, sino que voy a partir de la utilidad después de impuestos. Esa para mí es la primera línea. Entonces vamos a tener que ser capaces, cuando usemos el método del flujo de caja descontado, de proyectar la utilidad después de impuestos de la compañía hacia adelante. Si nuestro plazo de evaluación es finito y son 10 años, vamos a tener que proyectar la utilidad después de impuestos de los próximos 10 años de la empresa. Ok, pero la utilidad después de impuestos no es el flujo de caja operacional, porque tenemos que hacer ciertos ajustes. En color azul voy a exponer los valores que suman y en color rojo y entre paréntesis los valores que restan. ¿Qué tenemos que sumar en primer término? Los egresos no desembolsables. ¿A qué corresponde este ítem? Los egresos no desembolsables, como su nombre lo indica, son partidas que están restando en el estado de resultados, pero que no involucran un desembolso de efectivo en el periodo. Partidas que restan en el estado de resultados, pero que no involucran un desembolso efectivo en el periodo. Es decir, nosotros restamos partidas porque nos permiten generar ahorro de impuestos, pero son partidas, para ser clasificadas en esta línea, que no involucran una salida de efectivo. Por lo tanto, ¿cuáles son las partidas que habitualmente componen los egresos no desembolsables? La depreciación del ejercicio, activos inmovilizados; la amortización del ejercicio, activos intangibles; el valor libre neto de los activos, en el caso que estemos vendiendo un activo, vamos a generar en el estado de resultados lo que nos faltaba por depreciar del activo, valor libre neto del activo, y eventualmente, si en periodos anteriores tuvimos pérdidas de arrastre, también las vamos a descontar para efecto de rebajar la utilidad de los periodos futuros usando el escudo tributario que nos genera las pérdidas de arrastre. Entonces, ahí están los habituales 4 componentes de los egresos no desembolsables: depreciación del ejercicio, activos inmovilizados; amortización del ejercicio, activos intangibles; valor libre neto de los activos, en el caso que hayamos vendido activos en ese periodo; y pérdidas de arrastre, en el caso que tengamos pérdidas de periodos anteriores que estemos usando para generar escudo tributario en los periodos siguientes. ¿Qué tenemos que restar? Los ingresos no realizables. Los ingresos no realizables son básicamente la posición contraria a los egresos no desembolsables. Los ingresos no realizables son partidas que están sumando en el estado de resultados, pero el dinero no entra en este periodo. Ejemplo de ingresos no realizables, lo más común: las ventas a crédito que no han sido percibidas todavía. Por ejemplo, si en el año 1 estamos pensando vender 100 millones de pesos, pero recaudar solo 70 millones, porque los otros 30 van a quedar en cuentas por cobrar para el año 2, obviamente ahí, ¿qué van a ser ingresos no realizables? Los 30 millones que quedaron pendientes de pago. Porque en los ingresos arriba, en el estado de resultados, en los ingresos operacionales tenemos los 100 millones, estén o no cobrados. Pero acá vamos a tener que rebajar los 30 millones que no están en el periodo 1 y que se van a percibir en el periodo 2. Se rebajan porque ese dinero no está. Esos son los ingresos no realizables. Después tendríamos que considerar los ingresos no tributables. O sea, partidas que son ingresos para la empresa a futuro, pero que tienen algún tipo de exención tributaria. Por lo tanto, no están afectas a impuesto a la renta. Y asociándolo con el ejemplo anterior, fíjense en lo siguiente. Habíamos dicho que en el periodo 1 vendíamos 100, pero recaudábamos 70, ¿no? Y que los otros 30 quedan en cuentas por cobrar para el periodo 2. Ok, pónganse en el periodo 2. ¿Dónde registran los 30
de recuperación de cuentas por cobrar que vienen del periodo 1. En esta línea, en ingresos no tributables. Ahí la usan. ¿Por qué? Porque estos ingresos se tributaron en el periodo 1. Tributaron por 100 millones. Pero solamente cobraron 70. Bueno, los 30 que cobran en el periodo 2 se imputan en esta línea, ingresos no tributables. Y finalmente, egresos sin efecto tributario. ¿A qué corresponde esta línea? Básicamente a aquellas partidas que, gastos esencialmente, que no están autorizados por el Servicio de Impuestos Internos como para rebajar la utilidad tributable. O sea, en el fondo lo que componen los gastos rechazados. Entonces, estos egresos que nosotros pensamos como empresa incurrir en estos egresos, pero que no van a tener protección fiscal, obviamente se restan después de impuestos. Y acá tenemos nuestra primera línea, que sería el flujo de caja operacional para el periodo I. A continuación, seguimos escribiendo acá abajo porque a continuación del flujo de caja operacional, porque ojo, tenemos visto tenemos que calcular el que sigue, el flujo de caja capitales, y el flujo de caja capitales se hace a continuación en forma directa. El flujo de caja capitales, ¿de qué se preocupa? De cuantificar la inversión que una empresa requiere y cómo lo financió. Entonces, el flujo de caja capitales va a estar compuesto por, primero, restando la inversión requerida, o sea, lo que la empresa tiene que invertir en activos, lo que ya ha invertido en activos, en el momento que la estamos evaluando, instante cero, como lo que eventualmente tiene que invertir en activos en periodo futuro, producto de reposición de activos o aumento de capacidad instalada, por ejemplo. ¿Qué sumamos? Los créditos vigentes. O sea, ¿cuántos de esos activos han sido financiados con deuda? La deuda suma, la deuda obtenida suma. Entonces, si en el ejemplo anterior teníamos 300, que usamos para efecto de determinación de la tasa de costo capital, teníamos 300 millones de activos y 100 habían sido financiados con deuda. Por lo tanto, 300 serían restando, 100 serían sumando. Ahora, como la deuda hay que pagarla, ¿qué tendríamos que colocar a continuación? Restando amortización de capital. Y esta amortización de capital es la amortización de la deuda. El pago de la deuda. Pero ojo, solamente la devolución del capital de la deuda. No los intereses. Porque los intereses han sido descontados arriba en el estado de resultados para efectos tributarios. Acá solamente la proporción capital de la cuota. Y finalmente, el valor residual de la empresa. ¿A qué se refiere esta última línea? Que suma el valor que va a tener la empresa al final de su vida útil. Aquí tengan presente lo siguiente. Cuando presentamos la unidad, ¿qué les decía yo? Que teníamos la posibilidad de definir una vida útil finita y de definir una vida útil perpetua. Cuando ustedes definen una vida útil finita, obviamente al último periodo del horizonte de planeación, ustedes tienen que definir un valor residual de la empresa. O sea, cuando ustedes terminen su operación con la compañía va a tener algún valor, ya sea porque la liquidan, ya sea porque la venden como unidad de negocio. Sin embargo, si el plazo de evaluación que ustedes hacen es perpetuo, el valor residual de la empresa es cero.
¿Por qué? Porque no va a terminar nunca. Ojo con eso. El valor residual tiene que ser considerado solamente en plazo finito, en plazo perpetuo no se considera. Y les adelanto, porque eso lo vamos a ver en otra sesión, pero para que lo tengan presente. ¿Cuál es el método para calcular el valor residual de la empresa? Vamos a valorizar la empresa con el método contable, para que lo dejen registrado. El método contable de valorización de compañía lo vamos a plantear en otra sesión, pero adelanto que cuando calculemos el valor residual de la empresa con el método flujo cajas descontado, para plazo finito, el valor residual de la empresa lo vamos a calcular en función de lo que nos indica el método contable. Ok. Considerando estos 4 ítems, la inversión requerida, signo negativo, créditos vigentes, signo positivo, amortización de capital, signo negativo, valor residual de la empresa, que solo se calcula en el último año, cuando tenemos plazo finito, se determina el flujo de caja de capitales. Sub I. Y sumando el flujo de caja operacional más el flujo de caja de capitales, tenemos el flujo de caja del periodo I, que es lo que habíamos expuesto en el recuadro de la izquierda, de la derecha, perdón. Esta línea más esta línea dan el flujo de caja para el periodo I, que es la forma de determinar el flujo de caja en el método de los flujos de caja descontados. Bien, hemos descrito entonces cómo se calculan o se determinan los 4 elementos que forman parte de la información requerida para que usen el método de los flujos de caja descontados. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula el valor de la empresa considerando estos 4 elementos? El valor de la empresa se va a calcular de la siguiente forma. El flujo de caja del instante cero, signo negativo, más la sumatoria desde I igual 1 hasta T de los flujos de caja sub I partido por 1 más la tasa de descuento elevado a I. Esta fórmula, ¿cuándo se va a usar? Cuando tengan una vida útil a plazo finito. Cuando tengan vida útil a plazo finito, pese a 5, 10, 15 años, ustedes van a tener el flujo de caja del instante cero y van a tener que traer a valor presente todos los flujos de caja. Esta línea a la tasa de descuento, que ya habíamos dicho que se calcula sobre la base de la tasa de costo capital, y eso determina el valor de la empresa, plazo finito. Porque tenemos la segunda opción, que es plazo perpetuo. Y en el plazo perpetuo, el valor de la empresa, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo, flujo de caja cero, más, si nosotros copiamos exactamente el formato que tenemos arriba, desde I igual 1, pero ahora hasta N, donde el plazo tiende al infinito, tenemos el flujo de caja sub I partido por 1 más la tasa de descuento elevado a I. Esta expresión, que es equivalente a la que tenemos arriba, solamente definiendo que acá tenemos plazo finito y acá plazo perpetuo, esta expresión no tiene solución con n tendiendo a infinito, porque tendrían que calcular n flujos de caja. Entonces, ¿qué se hace? Se toma esto y se lleva a la fórmula de valor presente de una renta perpetua. Por lo tanto, el valor de la empresa queda como el flujo de caja del instante cero más
el flujo de caja de la compañía partido por la tasa de descuento. Y esta de acá abajo es la fórmula para calcular el valor de la empresa a plazo perpetuo, donde ya se acaba el sub-I. Ustedes tienen que definir un flujo de caja tipo estándar para la compañía que la están evaluando a plazo perpetuo. Ustedes construyen este flujo de caja y dicen cuál va a ser el flujo de caja de la compañía operando en condiciones normales. Uno solo. Y lo asumen como que ese flujo se va a repetir siempre. Y esta expresión, con n tendiendo a infinito, si el flujo de caja es uno solo, constante para el periodo, se transforma en una renta perpetua. Y el valor presente de una renta perpetua es el flujo de caja partido por la tasa de descuento, cuando n tiende a infinito. Entonces, ahí tenemos los dos métodos para determinar el valor de la empresa a través del flujo de caja, de los flujos de caja descontados, considerando plazo finito, plazo perpetuo. Lo que más se recomienda es que trabajemos con plazo finito, ¿ok? Porque en realidad le damos un horizonte al periodo de valoración de la compañía. Plazo perpetuo, asumimos que la compañía va a estar funcionando en forma indeterminada. Finalmente, recordar que en el caso del plazo finito, ustedes le tienen que calcular valor residual de la empresa en el flujo de caja capitales. Cuando hablamos de plazo perpetuo, esta línea es 0. ¿Ok? Eso es básicamente la presentación del método de los flujos de caja descontados. En nuestra próxima sesión vamos a incorporar los otros dos métodos para valorizar empresas. Muchas gracias.